Hola, buenas tardes. Bueno, ahorita vamos a ver la sesión 2 de normatividad y regulación. La sesión 1 hablamos ya un poco de lo que tiene que ver con la generación de datos, las fuentes de información. Tenemos fuentes primarias y secundarias. Ya desarrollamos un poco al respecto tanto las primarias y las secundarias, cómo funcionan, cómo es la generación de datos por parte de nosotros, cómo es la captación de datos de la información ya existente. Y ahorita vamos a ver un poco relacionado con la normatividad y regulación, que es parte importante en el desarrollo e implementación de propuestas, de proyectos que vayan encaminados a la sistematización de la información. ¿Por qué es importante la normatividad y la regulación? Porque tenemos ciertos programas, ciertas leyes, ciertas normativas, ciertos manuales que nos dicen cómo tienen que ser las cosas, a qué nos tenemos que apegar y de qué manera lo tenemos que hacer. Porque muchas veces, traemos muchas ideas y desconocemos la parte jurídico-legal y a lo mejor de planeación de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestro país o internacionalmente. Entonces tenemos que alinearnos de cierta manera a lo ya existente para que en algún momento, si quisiéramos llegar y pedir o querer acceder a fondos, recursos, financiamiento, pues es más fácil que llegue si estamos alineados con todo lo que ya existe dentro de el tema de movilidad y seguridad vial a la hora de lanzar nuestras propuestas. De igual forma, el que conozcamos leyes, reglamentos y normas nos va a ayudar a saber que sí, que no se puede, en donde a lo mejor tendríamos que, a la par de generar una propuesta para la implementación de alguna solución, tal vez tendría que venir acompañada de modificaciones en las leyes, reglamentos y normatividad que permitan la operatividad de la misma, ¿no? O la incorporación a los manuales o posiblemente a los programas de planeación dentro de nuestras ciudades. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la alineación con programas, leyes, reglamentos, normas, los instrumentos federales, estatales o municipales y la revisión de los programas vigentes, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, es importante revisar las políticas existentes vigentes en el tema y alinear nuestras investigaciones y proyectos a estas políticas para que a futuro sea más sencillo el que se pueda considerar para gestionar recursos o financiamiento. Si bien ya no vamos a descubrir el hilo negro, ya hay mucha información, ya hay mucho trabajo desarrollado en el tema, entonces es importante conocerlo, saber con qué nos tenemos que alinear, saber qué existe, qué no existe, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que apuntar la flecha para que las cuestiones que tenemos interés en que sucedan puedan suceder y apoyarnos en estos instrumentos para que de esa forma nos sea más sencillo llegar a los oídos de las autoridades y de quienes toman decisiones, porque ya están o son parte o contienen o están basados en políticas mundiales o internacionales relacionadas a la alineación, a la generación de estrategias y proyectos, ¿no? Entonces, por un lado vamos a empezar a ver que tenemos programas internacionales o mundiales, después vamos a ver que tenemos programas federales o a nivel país, luego tenemos programas estatales, tenemos programas municipales que son nuestros instrumentos de planeación, después pues tenemos leyes generales o leyes federales que son a nivel federación, tenemos leyes estatales, tenemos reglamentos y normativas, también tanto estatales como municipales. Justo el que podamos conocer todas estas programas, leyes, reglas, normas, instrumentos, nos va a ayudar a que nuestro proyecto esté mayor consolidado, con mayor fortaleza. Y la otra parte es que todos estos
programas, leyes, reglamentos, normas, muchas veces, bueno, más los programas que lo demás, tiene que ver con la política pública que está impulsando la administración actual con relación al tema. Entonces siempre va a ser de mayor interés el que nos apeguemos y estemos alineados con los intereses de política que ellos puedan estar teniendo, porque al final se va a volver o tendrá que ser partícipe de las acciones que están realizando en torno al tema desde una cuestión o desde un ámbito político, involucrando todo esto técnico que nosotros estamos interesados en trabajar, en proponer y en impulsar, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un entendimiento entre la cuestión política y cómo la cuestión política puede ser la herramienta o el canal que nos puede ayudar a que la cuestión técnica que estamos proponiendo pueda avanzar y consolidarse como un proyecto a que en un futuro se pueda realizar y desarrollar en pro del beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en esta parte justo es donde tenemos que afinar todo aquello que tengamos ya en cuestión técnica en una cuestión o transformarlo en una cuestión de política pública, ¿no? Entonces es bastante importante tener bien identificado justamente este proceso, porque es el que va a permitir que en un futuro el proyecto avance, ¿no? Entonces empecemos a conocer un poquito los programas internacionales que existen y a los cuales nos tenemos que apegar. Este es la Agenda 2030, en el cual se marcan los objetivos de desarrollo sostenible, que si no mal recuerdo son 17 y que van encaminados a distintos temas dentro de la cuestión del desarrollo territorial, educación, salud, movilidad, paz, cuestiones de cuidado de cuencas, sustentabilidad, justicia. Entonces tienen bastantes temas en común que están haciendo propuestas y los tienen contenidos en un documento de hacia dónde tendríamos que ir el mundo en cuestión de los proyectos que se tienen que realizar para beneficio de la ciudad, ¿no? Estos objetivos se aprobaron en el 2015 y son una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás, ¿no? La agenda cuenta con 17 objetivos que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros proyectos que queramos impulsar no necesariamente van a encajar en un solo objetivo, sino que pueden estar contenidos dentro de varios de nuestros objetivos, y esto va a ayudar a que tengamos mayor sustento con relación a lo que marca la ONU de hacia dónde deben ir las ciudades del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo por mencionar alguno, todas aquellas políticas o todos aquellos proyectos encaminados a disminuir o erradicar la violencia contra la mujer en el transporte público, pues bueno, va a tener que ver con cuestiones de justicia, con cuestiones de salud, con cuestiones de equidad de género, con cuestiones de hacer ciudad, con cuestiones de paz. Entonces vamos a ver que se va a alinear con varios de los 17 objetivos, ¿no? Entre mayor sea la cobertura de objetivos que tenga nuestro proyecto, pues va a tener un mayor campo de influencia dentro de los diferentes temas que queramos abordar y buscar una solución. Entre más puntos toques, la solución va a ser más integral y la solución va a tener un mayor impacto hacia la sociedad, y de igual manera, entre menos puntos toques, pues menos impacto va a tener, ¿no? Entonces, muchos de los programas estatales y municipales están alineados con estos 17 objetivos. Entonces, ya muchos de los instrumentos que podemos encontrar a nivel nacional, pues ya los contemplan y consideran. Por eso es importante que nosotros también los conozcamos
los desarrollemos y los tengamos presentes a la hora de hacer una propuesta. Y luego tenemos también el Plan Mundial del Decenio para la Acción para la Seguridad Vial, que seguramente ya Paco de Anda ahondó un poco en el tema, pero bueno, hubo un primer instrumento que se firmó en el 2010, al cual México se adhirió por ahí del 2011-2012, para reducir las muertes y lesiones por hechos de tránsito a nivel mundial. Entonces, el Decenio para la Seguridad Vial consta de 5 pilares, que tiene que ver uno con la generación de datos e información, que es un tema que ya platicamos anteriormente, que son las fuentes de información. Otro dato tiene que ver con la cuestión de la educación vial, otro dato tiene que ver con la seguridad en los vehículos, otro tiene que ver con la cuestión de la atención prehospitalaria y qué pasa después de un accidente, y otro más tiene que ver con la infraestructura. Y si nos damos cuenta, los 5 pilares tienen que ver con cuestiones que vamos a ver y vamos a ir detallando en estas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es la generación de información y gestión de la información, pues ya vimos algunos de los estudios relacionados al tema de movilidad y seguridad vial que se tendrían que estar generando o que tendríamos que estar desarrollando para poder tener información que nos ayude a generar pues propuestas más encaminadas a atender la realidad de todas las personas usuarias, ¿no? Después tenemos la cuestión de la educación vial, que también tiene que ver con cómo nosotros procesamos toda esta información y generamos información que sea sencilla de entender para toda la población y que ayude a que la información y los datos estén de manera que sean fáciles de digerir, para que tengamos o empecemos a generar discusiones de mayor tecnicidad o de más técnicas, más llenas de información, con las cuales podamos generar información. Mucho del problema que existe actualmente tiene que ver con cuestiones de desinformación y falta de datos relacionados a los temas que son de nuestro interés, ¿no? La tercera, que tiene que ver con cuestiones de infraestructura, pues tiene que ver con las leyes, con los reglamentos, con las normas técnicas, con los manuales, con todo aquel bagaje jurídico y técnico relacionado con la infraestructura que queremos desarrollar en nuestras ciudades. Habrá ciudades que a lo mejor no tengan algunos reglamentos, entonces posiblemente se tendrá que trabajar a la par, o parte de nuestra propuesta deberá considerar la generación de estos instrumentos o la modificación de algunos otros, a lo mejor las actualizaciones de normas oficiales mexicanas que se tiene, o dentro de los lineamientos de las normas dice que se tendrán que estar renovando cada 10 años, lo cual no siempre sucede. Tenemos normas bastante viejas que ya llevan 20 o 25 años estando en operación. Tenemos la cuestión de los manuales, que más adelante vamos a ver la existencia de algunos manuales que tienen que ver con cómo diseñamos la infraestructura dentro de nuestras ciudades o dentro de nuestras vialidades. Sin embargo, también hay carencia muchas veces en los municipios, ya a nivel a lo mejor local o a nivel estatal, hay carencia de este tipo de regulaciones y normativas, pero aún así pues existen las cuestiones federales, como pudiera ser el manual de calles, que nos da un norte de hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? La cuarta parte, que tiene que ver con vehículos más seguros, también tiene que ver con cuestiones de normativas. Generalmente los vehículos más seguros nos habla de los elementos de seguridad vial que deben incorporar los vehículos. Entonces esa generalmente es una atribución federal. Sin embargo, nosotros podemos requerir que ciertas cuestiones tecnológicas estén presentes dentro de nuestros servicios de transporte, ¿no? El transporte público a veces o mayoritariamente es una atribución
estatal, en algunos estados se ha municipalizado el servicio, pero nosotros como autoridades que estamos al frente del tema de transporte público podemos solicitar se incorporen elementos que pudieran abonar a la seguridad de los usuarios, como pudieran ser cámaras, botones de pánico y algunas otras cuestiones que pudieran ayudar a que la percepción de seguridad en estos espacios sea mayor, ¿no? Y luego al final tenemos los hechos prehospitalarios. ¿Qué hacemos después de que tenemos un accidente? Entonces también es parte importante de la generación de datos, porque por un lado vamos a estar generando datos de qué está pasando en la calle y los mismos datos que vamos a recolectar ya después del proceso de un accidente nos van a ayudar a afinar los datos que estamos levantando y a afinar nuestras cuestiones y nuestras políticas en cuestión de infraestructura, a afinar nuestras cuestiones en vehículos más seguros, en educación vial. Entonces todos están relacionados unos con otros y al final la seguridad vial, lo que nos pide el Plan Mundial del Decenio para la Acción de la Seguridad Vial, es que lo veamos de manera sistémica y no lo veamos de manera aislada, ¿no? Entonces, aquí tenemos una infografía que nos habla un poquito de hacia dónde queremos ir. Nos habla de que el decenio marca que tenemos que reducir por lo menos en un 50% las muertes por accidentes de tránsito y lesiones, y cómo las tendríamos que ir aplicando y a quién correspondería aplicarlas y cómo son estas medidas, ¿no? Entonces ya platicamos de los 5 pilares. Entonces se va a ir distribuyendo en las distintas atribuciones que tenga cada nivel de gobierno. Dentro de ahí también podemos encontrar organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y algunos otros elementos que pueden ayudar a que se vaya engranando de una mejor manera el que construyamos una política de ciudad desde todos los sectores involucrados en el hacer ciudad, ¿no? Entonces ya no es nada más a lo mejor la dependencia de movilidad, sino es la dependencia de movilidad junto con las organizaciones civiles interesadas en los temas de movilidad, más aparte pues con quien ve la cuestión de la operatividad de la movilidad, que es tránsito, junto con el gobierno del estado que tiene las atribuciones sobre el transporte público, junto con la federación, quien es a lo mejor la que tiene que generar los recursos y los programas que para que puedan acceder las ciudades para, no sé, una incorporación de elementos tecnológicos dentro de las unidades de transporte público para poder llegar y tener unas unidades que brinden el servicio o que estén equipadas para poder atender cuestiones de violencia contra la mujer, por ejemplo, que es el tema que estábamos platicando, ¿no? Entonces va en distintos niveles, va en distintas formas de irse organizando y tenemos que tener bien claro a quién le corresponde qué, para saber con quién te vas a acercar a decirle, sabes que mira, mi proyecto es tal y creo que va dirigido a solucionar tal cuestión, tal problemática. Entonces te va a ayudar también a poder eficientar tus tiempos y no perder el tiempo como acercándote a todas las entidades en las cuales te van a decir, sabes que pues a mí no me toca, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la nueva agenda urbana, que es también un documento que nace de la última sesión de que hubo de ONU Habitat ahí en 2016, si no más recuerdo fue en Ecuador, y tiene que ver mucho con los dos programas que hemos visto, con los dos documentos, y habla de cómo se tiene que hacer la agenda urbana y hacia dónde tiene que ir dirigidos los esfuerzos de los gobiernos, tanto federales, estatales, municipales, y ya si tenemos a la mejor presencia de otros niveles de gobierno, pues ellos también, en cuestión de la agenda de ordenamiento territorial dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, ¿no? Entonces ellos nos hablan acerca de que tenemos que reducir la desigualdad en las comunidades, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, y si se dan cuenta tiene que ver ya con algunos de los objetivos que tratamos en un principio, impulsar una mayor prosperidad compartida para las ciudades y las regiones,
que tiene que ver con cuestiones de pues, eliminar la pobreza también, reforzar la acción climática y mejorar el entorno urbano, que tiene que ver con acciones de sustentabilidad, y implementar políticas de prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas, ¿no? Que tiene que ver con todos estos servicios públicos, que puede ser agua, que puede ser alumbrado, que puede ser vivienda, que puede ser el trabajo, el medio ambiente sano. Entonces, un sinfín de elementos que tenemos presentes dentro de todo lo que se relaciona con la ciudad, y aquí hay un concepto importante, ¿no? Que también surge a través de los años y que uno de los arquitectos más reconocidos, que es Lefebvre, plasmó, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Y es el derecho a que todos podamos gozar de los servicios y de las facilidades que da la ciudad de una manera equitativa, ¿no? Y que no tengamos o no estemos fuera de todos aquellos servicios que tiene la ciudad. Por eso pues, buscamos que las ciudades sean equitativas, como se menciona aquí, que no exista desigualdades y que todos tengan las mismas oportunidades de acceso a todos estos derechos, que es al derecho a la salud, a la vivienda, a la movilidad, al medio ambiente, al trabajo, de la misma manera, ¿no? Sin ninguna cuestión que tenga que ver con cuestiones no incluyentes o discriminatorias, sino que toda la población pueda hacer uso de todos los beneficios que tiene la ciudad. Entonces, justo estos tres programas van y apuntan hacia poder llegar a garantizar el derecho a la ciudad de cada uno de los ciudadanos y de las personas que habitan, ¿no? Entonces, tenemos el otro que tiene que ver con el Acuerdo de París, que tiene que ver con todo aquello relacionado al cambio climático y cuáles son las acciones que se van a realizar en torno a poder reducir o limitar el calentamiento global de nuestras ciudades. Estos objetivos se les conoce como INDECI, y estos objetivos surgen de París y son cuestiones a los cuales nos tenemos que alinear muchas veces para poder proponer cuestiones de electromovilidad. Y el taller va mucho dirigido a cuestiones de electromovilidad. Entonces es importante tener presente los INDECI a la hora de podernos alinear y poder tener un respaldo internacional de políticas internacionales que vayan directamente encaminadas a limitar el calentamiento global, ¿no? Entonces, estos objetivos nos hablan de reducción de emisiones de gases contaminantes, como es el CO2, como es como es el ozono o la producción de ozono, que viene el ozono se produce de una reacción química entre distintos contaminantes, o también el material particulado, ya sea 2.5 o 10, o también la cuestión del carbono negro, ¿no? Que también hablamos del tema de descarbonización. Bueno, pues los NDC son aquellos objetivos que nos van a dar mucha pauta desde la cuestión ambiental para impulsar el tipo de proyectos que queremos que vayan dirigidos a cuestiones de electromovilidad, ¿no? Y bueno, estos están presentes en toda América Latina y es un compromiso, una promesa de un país a nivel internacional que identifica sus esfuerzos climáticos a futuro, y por lo general este es un proceso participativo intersectorial y de múltiples niveles que involucra una amplia gama de diferentes instituciones y actores estatales y no estatales, y se aplican ante todo a través de medidas nacionales de mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, bueno, un poquito regresando al tema local, ¿no? En nuestros municipios se tiene o se debe de realizar algo que es el PACMUN, ¿no? Que es el Programa de Acción Climática. Entonces los INDECI van anclados
al PACMUN. Entonces, si tenemos un PACMUN dentro de nuestro municipio, ya estamos atendiendo, ya tenemos este compromiso con los INDECI para poder generar acciones para la mitigación y la reducción del calentamiento global, ¿no? Y también tenemos programas o planes de acción climática a nivel nacional, y también tenemos planes y programas de acción climática a nivel federal. Entonces la importancia es de irnos engranando con la política internacional, conocer la política internacional y ver qué instrumentos se han generado a nivel nacional, estatal y local para ir engranando de tal manera que nuestro proyecto pues vaya encaminado y esté alineado con las políticas que se están marcando a nivel global, ¿no?